Soy el doctor Juan, especialista en medicina interna, internista, y bueno, todos estos conocimientos científicos y humanos espero que sirvan para tu formación aquí en HGW y sirvan para tu crecimiento personal y humano y puedas desarrollar este negocio. Hoy vamos a hablar del café y sus componentes. Como bien se ha dicho, es importante la funcionabilidad que tienen los cafés, porque son los que están a la vanguardia, pues, y son los que la gente prefiere y los que la gente busca y los que le gusta. Es decir, que tengan ciertos componentes, no nada más el café, y que lo hagan más agradable, más saludable, como son todos los productos de HGW. En primer lugar, quería conversarles rápidamente el primero, el de arándano, el de ganoderma y el de cordyceps. Y bueno, como ustedes bien saben, son componentes de alto valor nutritivo y energizante de diversos órganos y sistemas que componen el cuerpo humano. Y bueno, el ganoderma, ni decirlo, la cantidad de años milenarios que tiene, y el cordyceps, por supuesto, con toda esa magia que tiene en invierno y verano, cómo se transforma, va a estar bien interesante. Es importante resaltar que el café tiene, digamos, ciertos ingredientes. Van a ir desde las grasas volátiles que tienen hasta 40 aromas, pueden tener el café, hasta la misma cafeína que influye en diversos órganos, corazón, riñón, en la parte respiratoria, disminuye la fatiga muscular, uso hasta diurético. Es decir, y fundamentalmente también la estimulación del sistema nervioso central, que es lo que produce precisamente esta parte de insomnio, pues, que permite estar más despierto. El café también tiene una proteína, a pesar de que son bajas, tiene azúcares, muy poco, y que al tostarlo se vuelve como caramelo o dorado, y va a ser, digamos, lo que le va a dar la dulzura, pues. Va a tener también unas fibras que cuando estas están, digamos, verdes, se organizan y cambian cuando está tostado, pues. Incluso es importante, a pesar de que es en bajas cantidades, tiene sodio, fósforo, hierro, calcio, es decir, es una cantidad, 7 componentes que tiene el café, que junto con los componentes que ya les dije al principio, la ganoderma, el arándano y el cordyceps, van digamos, a crear unos suplementos nutricionales de alto valor nutritivo, y que van a permitir tanto prevenir como, en el caso de ya tener las patologías, actuar en diversas formas. En primer lugar, vamos a ver el arándano. El arándano, como ya le dije, está considerado por la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación como uno de los más importantes que existe, y bueno, va a tener influencias en diversos órganos, desde la parte, digamos, endocrina, metabólica, bajando la glicemia, como hipolipemiante, la parte de hipotensor, tiene que ver incluso con la parte anticancerosa, antiinflamatoria y antioxidante, es decir, tiene una variedad inmensa, incluso en la parte visual. Tiene a nivel de todo lo que tiene que ver con la retina, las células de la retina, los conos y bastones, tiene un poder muy importante que va a permitir optimizar estas situaciones. En la misma diabetes, la retinopatía diabética es otra de las patologías en las cuales el arándano es muy importante, porque son patologías crónicas muy oxidativas, y ellos, como antioxidantes, les recuerdo que el antioxidante proviene porque él bloquea los radicales libres. El radical libre se llama porque es un radical que está libre, y el antioxidante se pega a ese radical y lo bloquea e impide, porque esos radicales libres son muy tóxicos a la célula. Entonces, al tú bloquearlo con el antioxidante, te permite que puedas tener mejor efecto. Es así como el arándano, por ejemplo, es riquísimo en vitamina C. Por ejemplo, en las patologías oculares, en el humor vítreo y acuoso, allí hay una gran cantidad de vitamina C, y es importante saber, por ejemplo, que la vitamina C, ella ni se produce ni se almacena en el organismo, es decir, tenemos que administrarnos. Por esto, estos suplementos son importantísimos, en este caso de la vitamina C. Entonces, en primer lugar, como antioxidante para el cáncer, en todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, lo que es hipertensión, todas estas patologías de trastornos de ritmo, de conducción, incluso en la parte del sistema nervioso central, en los pares craneales, que les recuerdo que son 12 pares craneales, que van desde el olfatorio, el oftálmico, bueno, hasta el facial, el nervio óptico, es decir, son 12 pares craneales sobre los cuales tiene un efecto importantísimo el arándano, en el mismo resfriado común, disfagia, diarrea, etcétera. Otro de los componentes es la pectina. Esta pectina es importantísima porque es, como ya les dije, que baja el colesterol, es decir, hipocolesterolémico. Y además, todo lo que tiene que ver, igual, junto con la vitamina C, con la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque previene la acumulación de las lipoproteínas de baja densidad
en la íntima del vaso, que es lo que produce la aterosclerosis. Y también importantísimo en el caso de los pacientes diabéticos, porque actúa en las células beta pancreáticas produciendo hipoglicemia, es decir, no produciendo hipoglicemia, sino que baja o tiende a mejorar la glicemia. Otro de los componentes también son los que le dan el color al arándano, bien sea azul, rojo, etcétera, que son las antocianinas. Estas antocianinas son importantísimas en lo que tiene que ver con la piel y es sobre todo en retardar el envejecimiento y previene también, como les decía, en la parte de la visión. Allí también actuando sobre estas células de la retina y en las patologías, porque en los vasos capilares que están también a nivel vascular, en la parte oftalmológica, allí también impide ese efecto de esclerosis, de disminución del vaso sanguíneo y por el contrario lo que hace es aumentar la elasticidad de los vasos sanguíneos y por supuesto permite que haya mejor actividad, sobre todo a nivel general cardiovascular, es decir, del corazón. Incluso ahorita también otro de los beneficios importantísimos es el de la memoria y por supuesto como antiinflamatorio porque actúa sobre todo con la enzima superóxido dismutasa disminuyendo la inflamación y en la parte articular como antiinflamatorio. Incluso en todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, urogenital, en la uretritis también tiene algún efecto a través del ácido ursónico. Tiene también y la arbutina, que son dos mecanismos a través de los cuales puede intervenir. En fin, pudiéramos decir que el arándano tiene un efecto hipolipemiante, baja el colesterol, hipoglicémico, baja la glicemia, hipotensor, baja la tensión arterial, en las hepatopatías, problemas hepáticos, de hepatitis, etcétera, como antiinflamatorio en todo lo que tiene que ver con los procesos articulares, anticanceroso y antioxidantes que van relacionados sobre todo con los radicales libres en la vista, el cerebro y la piel. Como se podrán dar cuenta, tiene una gran variedad digamos, de órganos y sistemas sobre los cuales ya está estudiado específicamente cuál es el mecanismo de acción a través del cual él actúa. Ahora, pudiéramos decir, entonces, que el arándano o es apto para las siguientes personas. En primer lugar, por supuesto, los que tienen hipertensión, los que tienen aumento del triglicérido, colesterol, los diabéticos, todas las personas que necesiten, sobre todo los diabéticos, las personas de ya después de 45 años que tienen presbicia, entonces para la vista, en ese caso preventivo, y en las patologías del sistema nervioso central, tipo Alzheimer, enfermedades degenerativas que puedan también influir los que han tenido enfermedad cerebrovascular. Personas con problemas de hígado graso, con todos los tipos de hepatitis que se producen y la misma cirrosis hepática, entre otros. Y bueno, las personas con necesidades, por supuesto, como les decía, en la piel, que tiene ese mecanismo de retrasar el envejecimiento. Es importante resaltar que los arándanos de Canadá, a diferencia de los que se producen artificialmente, estos son muy naturales y tienen una pulpa y un color más característico y más sano, más saludable y tienen una excelente calidad. Eso es importantísimo. Se han hecho estudios con otros tipos de arándanos junto al de Canadá y se ha visto que la diferencia es, bueno, prácticamente casi que del 100% de la excelencia de estos arándanos de Canadá, que son precisamente lo que utiliza HGW para tener productos de alta calidad y de altos estándares internacionales. El Ganoderma. El Ganoderma ha sido considerado, también tiene una gran cantidad de mecanismos a través de los cuales, sobre todo en el sistema inmune, podemos hablar que tiene más de 150 antioxidantes, para que tengan una idea de la magnitud, de la importancia que tiene el Ganoderma. Tiene que ver también en la parte como anticanceroso, importantísimo en ese sentido, antidiabético también junto con el arándano, incluso con los metales pesados, los elimina, lo que es plomo, cobalto, etcétera. Antiinflamatorio en todos los procesos artríticos. Ahorita es bien importante el Ganoderma junto con el Cordyceps, que ya lo vamos a ver, que tienen un efecto sobre la fatiga, porque hay patologías nuevas como el COVID-19 que dentro de sus secuelas el 58% de estos pacientes tienen una fatiga inmensa. Entonces esto, por todos los mecanismos, digamos, naturales que tiene, coayudan a mejorar esta fatiga como antiinflamatorio, etc. De hecho, el Ganoderma está considerado como un antiviral, antibacteriano, antimicótico, antiherpético, es decir, tiene una cobertura amplia y ya tiene miles de años usándose en la medicina china y tiene esa particularidad, incluso en la parte de la disminución de la microproteína y por supuesto de baja densidad, que mejora que no haya ateromas, aterosclerosis. Los principales ingredientes y funciones del Ganoderma, allí pudiéramos decir, por ejemplo, en cuanto a los polisacáridos,
de Ganoderma, esto fortalece el sistema inmune. Como ya les dije, son más de 150 antioxidantes que tiene, es decir, es un porcentaje bastante elevado, lo cual permite digamos que tenga una optimización en ese sentido del sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune está formado desde el timo como órgano principal y la médula ósea. Entonces, allí es donde se forman toda la parte de células que tiene el organismo y van a unos órganos secundarios como el vaso intestino y los ganglios linfáticos, que son los que van, digamos, como a coayudarlo a distribuir. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal son más de 230 metros. 230 metros de sistema inmune. Por eso es que cuando entra cualquier sustancia externa a nosotros al organismo, este sistema lo ataca porque tiene una batería de células. Entonces, Ganoderma, ese sistema inmune, las personas que tienen debilidad o preventivamente en estas situaciones de pandemia por COVID, mientras usted fortalezca su sistema inmune, por supuesto puede presentar el COVID, pero va a tener un sistema inmune fortalecido y va a poder mejorarlo o superar esta situación de COVID. Está también triptopano, este es otro de los mecanismos, sobre todo anticancerosos, que tiene el mecanismo de citotoxicidad, que digamos inhibe el crecimiento de las células tumorales, pues tiene ese mecanismo bien importante. El Ganoderma orgánico natural también mejora el suministro de sangre en diversos órganos y sistemas, el nucleócido de adenina que inhibe la agregación plaquetaria y previene la trombosis. En ese sentido, el mismo selenio, como oligoelemento que previene el cáncer, también está dentro de las funciones del Ganoderma. Además, podemos mencionar como antidiabético, hipoglicemiante, y que tiene que ver con las células beta que aumentan la insulina, y además por la resistencia a la insulina, que tiene que ver con los receptores que están en los diversos órganos, músculo, hígado, etcétera, que allí están esos receptores y él puede actuar a mejorar ese sentido. En la parte neurológica, mejorando el insomnio, la parte de como tranquilizante, calmante en estos pacientes neurasténicos. Entonces, el Ganoderma también tiene ese mecanismo. En la parte respiratoria, contra la tos, disnea, todas estas situaciones respiratorias, bueno, ve, aquí tenemos un resumen prácticamente desde lo que les estoy diciendo, del sistema inmune en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la parte de cirrosis hepática, todos estos virus que presenten, de hepatitis, etcétera, como anticanceroso y, por supuesto, hipolipemiante, hipotensor también, bajando la tensión, mejorando todo lo que tiene que ver con el insomnio, calmante o tranquilizante y bajando el azúcar. Incluso también como antiinflamatorio en procesos de artritis y también mejora incluso en la parte de las células del sistema nervioso central, mejorando todo eso. En fin, tiene una cantidad de beneficios como se podrán dar cuenta. Y bueno, por supuesto va a depender de cada persona y si lo va a hacer preventivamente como tratamiento o va a ser, digamos, del tratamiento cuando ya tenga la patología o la enfermedad específica. Por supuesto, entonces va a ser apto para todos aquellos pacientes que tengan hígado graso, que tengan algún problema de hepatitis, etcétera. Y como les decía, preventivamente para fortalecer nuestro sistema inmune, tanto la inmunidad natural como la secundaria, que tienen que ver con la humoral, tiene que ver con polimorfonucleares, neutrófilos, linfocitos, es decir, todas las células que combaten a las bacterias, virus, hongos, etcétera. Entonces, en ese sentido, preventivamente para mejorar el sistema inmune. Incluso personas con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como ya le dijimos, porque disminuyen las lipoproteínas de baja densidad que forman la placa de ateroma y son los que a la larga van a conducir a hipertensión arterial, infarto al miocardio, enfermedades cerebrovasculares, ateroscleróticas, etcétera. Las personas que padecen de insomnio y neurastenia, ya decíamos que tienen un efecto importante en el sistema nervioso central. El mecanismo que tiene allí es que aumenta los impulsos nerviosos a través de, digamos, las fibras neurológicas y entonces hay mayor, por supuesto, conexión neuronal y ese es el efecto positivo que tiene. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con síndrome de fatiga crónica, con el uso de Ganoderma sumado al arándano, usted puede acortar ese tiempo con unas dosis, digamos, al principio elevadas y luego ir disminuyéndola. Puede usarse también, como ya les dije, como antienvejecimiento y en la belleza porque tiene todos esos beneficios positivos. Bueno, fíjense, hablar del Cordyceps, no sé si ustedes han leído la historia del Cordyceps, pero ustedes saben que el Cordyceps, él es un insecto en invierno y una hierba en verano, porque él agarra y se mete dentro de la oruga en el invierno, debajo de la nieve, y después cuando empieza a salir el sol, él se come al gusano y después entonces sale como hierba. Es decir, es una transformación bien interesante que produce allí el Cordyceps. Tiene una cantidad de beneficios, como ya vamos a ver, desde la parte de antibiótico, en la parte pulmonar, renal, en la misma arteria, en la parte de algunos tipos de cáncer y, por supuesto, como les decía, en la inmunidad. En la inmunidad va a tener allí
Y fundamentalmente tiene un componente, la cardicetina, que es, digamos, uno de los centrales, además de otros componentes como ya vamos a ver, pero este componente, la cardicetina, va a actuar o va a interferir en todos estos mecanismos que le acabo de mencionar. Así vamos a tener entonces, en primer lugar, un efecto antitumoral. Este efecto, porque él inhibe la parte del cáncer y precisamente el cardicetin es el componente central que tiene allí. En la regulación de la inmunidad, ahí vamos a tener, por ejemplo, la misma cardicetina, pero también vamos a tener minerales. Por ejemplo, vamos a tener sodio, potasio, calcio, hierro. Es una cantidad de minerales que tiene, así como de polisacáridos. Tiene betaglucanos, manitol, galactomanano. Es decir, tiene la misma vitamina B1, B2, manitol, alcaloides, esteroles, aminoácidos. Es decir, todos estos componentes van a ser fundamentales para mejorar la inmunidad. En el sentido, como les dije, la cardicetina centrando, pero además los aminoácidos, los polisacáridos, los complejos de vitaminas B1, B6, es decir, es un complejo importantísimo que permite que tenga, o mejor dicho, aumente la cantidad de células de este sistema inmune que les decía en cuanto al timo, médula ósea, vaso y tracto gastrointestinal. Sobre todo hay unas células importantísimas que son sistema humoral, las células natural killer, asesinos naturales, pero también los polimorfos nucleares, neutrófilos, linfocitos, y cada uno de ellos, por ejemplo, los linfocitos con los virus, los polimorfos nucleares con las bacterias, y así. Entonces, al reforzar este sistema inmune, entonces sucede lo que yo les decía, pues, que tiene entonces la persona la capacidad de poder entonces desarrollar todo ese sistema inmune, y al momento de tener cualquier bacteria, virus, hongo, lo ataca porque ya tiene mayor capacidad. Incluso se habla hasta de que mejora la velocidad de acción del sistema inmune. Es decir, si no lo tengo especificado el tiempo, pero sí disminuye la capacidad de acción en cuanto a que nutre al pulmón y riñón. Por ejemplo, en las patologías crónicas se han hecho estudios del riñón. En la enfermedad renal crónica se ha visto que tiene una nutrición o un efecto importante, y en los pulmones, como ya les decía hace un rato, en estas patologías que tienen mucha tos o disnea o dificultad para respirar, entonces este Cordyceps es muy importante y muy efectivo. Y bueno, en el sentido como antibiótico a través del cardicetin, que va a ser importantísimo. Incluso se ha hablado que tiene que ver el Cordyceps en la parte ginecológica, por ejemplo, con dismenorrea, con hiper o hipometrorragia, es decir, las que tienen, mujeres que tienen un aumento del sangrado o disminución del sangrado. En ese sentido, el Cordyceps tiene un mecanismo importante que está relacionado con el ácido nucleico, en toda esta parte, digamos, que tiene como mecanismo, pues. En fin, como se podrán dar cuenta, tiene una cantidad de componentes que van a coayudar en diversos órganos centrales del ser humano, como son, por ejemplo, el pulmón, riñón, como ya hemos dicho. Y en la astenia o la fatiga, la cardicetina también tiene ese mecanismo, como mejorando la astenia, pues. En fin, podemos decir que el Cordyceps pudiéramos usarlo en las personas que, como ya les decíamos, preventivamente necesiten tener una inmunidad. Ahorita, por ejemplo, como les he estado mencionando, y esta situación de pandemia, es importante recomendarles a las personas que tengan ese sistema inmune fortalecido a través del Cordyceps, como ya vimos de Ganoderma y los mismos arándanos. Las personas con insuficiencia renal, como ya les dije, estos que tienen problemas, digamos, de insuficiencia renal crónica terminal, que tienen diálisis, etcétera. Los procesos articulares, en ese sentido también es importante. Las enfermedades ginecológicas, ya les mencioné, en las mujeres, las menopáusicas también presentan personas con, bueno, lo de insuficiencia renal, ya les mencioné. Personas con función pulmonar baja y enfermedades respiratorias crónicas. Aquí es importante mencionar las secuelas del COVID. Las secuelas del COVID que dejan por la fibrosis intersticial pulmonar, deja tos y dificultad para respirar. Entonces, como mecanismo, como suplemento compensatorio a los broncodilatadores, antiinflamatorios o fisioterapia respiratoria a través de mecanismos como el Triflow, se le pueden adicionar el Cordyceps y el mismo Ganoderma para fortalecer este sistema respiratorio. Por supuesto, en los adultos mayores, que como ya sabemos, los recién nacidos y los adultos mayores son los que tienen la inmunidad baja, y por supuesto en ellos se refuerza. Las personas con fatigas crónicas, Cordyceps, el Ganoderma, el arándano a altas dosis, por supuesto, al mejorar la inmunidad, al mejorar el proceso inflamatorio, al mejorar el proceso hepático, renal, cardiovascular, hace
y mejora esta situación de astenia o fatiga que presenta. De hecho, en los atletas con mayores necesidades energéticas, el Cordyceps es una de los que se ha usado también. Y por supuesto, en la mejoría de la libido o incluso de la fertilidad. Por eso se ha denominado la Viagra natural o la Viagra tiberiana, por toda la situación donde se produce el Cordyceps, que es más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Definitivamente tienen, además de los componentes del café, toda la gran gama de beneficios que tienen, tanto preventivos como ya al paciente presentar la patología, que van a permitir optimizar o mejorar en el caso de que ya presente la patología, o prevenir en el caso de que es el caso, algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares, el sistema nervioso central, etcétera. Bueno, en fin, el Cordyceps puede, en una taza de agua caliente, se adiciona el sobre y bueno, como decía por allí más adelante, que no le quita el sabor al café. Que va a tener su sabor al café y va a tener el Cordyceps, va a tener el arándano y va a tener el Ganoderma. Es decir, va a disfrutar del café y a su vez va a tener la capacidad, como se ha estudiado en algunas situaciones, a instituciones en Estados Unidos, que permiten lo que yo les decía, el café funcionar, pues. Es decir, que tenga antioxidantes, que promuevan la salud del sistema nervioso central, que tengan efectos antiinflamatorios. Es decir, que ya no es nada más el café, sino un café con funciones de salud, que usted pueda mejorar su salud y bríndeselo a sus familiares, amigos, conocidos. O sea que, mira, tomas café, adiciónale algo bueno que te va a mejorar tu salud, que te va a mejorar, incluso como hemos dicho en otras situaciones, que la gente dice, no, que entonces que es muy caro. Sí, pero más caro te sale cuando tú agarras y después tienes la enfermedad y no la has prevenido con este tipo de suplementos, y ahí sí es verdad que te sale caro. Es decir, con la prevención, con este tipo de suplementos, de verdad que como antioxidante, como mejorando la parte cardiovascular, la parte renal, pulmonar, antiinflamatorio, la parte de prevención de diabetes, son excelentes, de verdad los recomiendo, y HGW te brinda esa oportunidad de tener toda esta gama de café y que tú, bueno, vas a seguir tomando tu café de manera natural, pero que va a estar reforzado y vas a estar prevenido para una cantidad de enfermedades. Adelante, Héctor. Vamos a dejar entonces este espacio